en amputados. Yo desde que estaba de residente, eso ya hace demasiado tiempo, más o menos 30 años, oía yo de esta cuestión de las prótesis osteointegradas en amputados. Vamos a ver, tiene que haber cambiado muchísimo, tiene que ser muy interesante, y con ustedes el doctor Andrés Felipe. Gracias, profe. ¿Me están escuchando ahí? Sí, yo creo. No sé, porque yo estoy aquí. Antonio, espérate. Sí, listo. ¿Sí? Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, soy Andrés Rivera, residente de tercer año de ortopedia. Vamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque, digamos, es un tema que ha venido como en auge en los últimos tiempos. La verdad no conocía mucho sobre el tema, ya había visto algo, pero pues también de alguna manera quería indagar sobre este tema, conocer un poco más, digamos, las indicaciones o las contraindicaciones del uso de prótesis osteointegradas en estos pacientes. Y de alguna manera esto está muy asociado a ustedes, a su rama, porque ustedes manejan muchos pacientes amputados de diferente segmento corporal. Y de alguna manera también pues, nos ayuda a ver o nos da como una visión de cómo es el futuro en los pacientes amputados. Entonces me pareció importante esta revisión, pues, digamos, para ustedes también. Entonces, a manera de introducción, tenemos que, pues, que a pesar de la evolución en intervenciones médicas y quirúrgicas en el salvamento de extremidades, pues la amputación sigue siendo una solución final, ¿no? Sobre todo en pacientes oncológicos, muchas veces es un salvamento de extremidades, digamos lesiones a nivel de la rodilla, son muy catastróficas, sobre todo en pacientes adolescentes. Muchas veces no se puede hacer un salvamento adecuado de la extremidad, ya sea porque el tumor está invadiendo los vasos a nivel de la rodilla, y pues la solución definitiva puede ser una amputación. Esto pues se trata en pacientes con trauma, tumores, enfermedades vasculares, diabetes u infecciones, y más o menos anualmente se realizan en Estados Unidos unas 185.000 amputaciones en el año. Y pues desde los egipcios, esto viene desde mucho tiempo atrás, utilizaban también prótesis en pacientes amputados, pues para mejorar la movilidad y la independencia en estos pacientes. Tradicionalmente, y pues ustedes saben mejor esto que nosotros, pues se utiliza una prótesis de encaje o un socket, pues para ayudar a la movilidad de sus pacientes amputados. Muchas veces el socket y todos los aditamentos que tiene la prótesis pues pueden generar zonas de fricción o lesiones o úlceras a nivel de la piel, lo que genera algo de incomodidad y el no uso de las prótesis en estos pacientes. Y pues el concepto de tener una prótesis adherida como tal al hueso se viene investigando aproximadamente desde la Segunda Guerra Mundial, y pues tiene un auge en los últimos años. En la epidemiología pues tenemos que más o menos desde el 2005 habían aproximadamente 1.6 millones de amputados en los Estados Unidos. 38% tenían una enfermedad vascular asociada a una diabetes mellitus. La prevalencia más o menos en ese tiempo era de 1 en 200 personas, y pues la mayor causa eran enfermedades crónicas como enfermedades vasculares, diabetes, seguido pues del trauma y posteriormente y luego el cáncer. Y más o menos para el 2050 se espera que se duplique la población de amputados. Vamos a hablar algo de historia de la osteointegración. Más o menos desde los años 50 se viene hablando de esto, pero tomó fuerza hacia los años 60, 70. En 1974, este es un artículo, digamos, clásico, el doctor William, era el pionero en ese momento de la investigación en biomateriales y órganos artificiales digamos, en el mundo, y realizó diferentes pruebas en cabras con diferentes materiales. Utilizó vitalium, acero inoxidable, cerámica porosa, telas con terciopelo, pues a nivel de la piel, y acá vemos cómo muestra él los animales que estaba tratando y las prótesis que él utilizaba en ese tiempo, las prótesis osteointegradas. Él lo que vio pues, fue que se hizo un manejo satisfactorio más o menos por 7 meses, sin embargo, posterior a este tiempo hubo una aparición de osteomielitis en las cabras y pues tuvo que retirarlo con el tiempo.
Algo más de historia, el doctor Ber Mooney realizó aproximadamente ensayos en 3 pacientes utilizando acero inoxidable. Este fue digamos, el implante que utilizó con un collar de carbono. Esta es la parte que va unida hacia la parte más distal del muñón, es decir, tiene contacto con la piel, y utilizó cemento óseo, que es el polimetil metacrilato, para darle una mayor, digamos, consistencia al implante y que hubiese una osteointegración mucho mejor. La cuestión es que requería extracción a los 3 meses por infección crónica agravada en estos pacientes y pues por la irritación mecánica que generaba a nivel de la piel. ¿Esto por qué fue importante? Porque se identificaron 2 problemas. Uno, el material era importante, digamos, a nivel de la interfaz entre la piel y pues que requería una barrera bacteriana y la resistencia adecuada para la función a largo plazo, porque lo que más ocasionaba y todavía se ocasiona en los pacientes, las complicaciones mayores pues son asociadas a la infección en esta zona, y lo otro era el tipo de material que se tenía que utilizar para que hubiese una adecuada integración a nivel del hueso de estos pacientes. Pero este es el papá de la osteointegración. Este es el doctor Per-Ingvar Brånemark, un doctor sueco, perdón. Era ortopedista e investigador. Él lo que empezó a hacer, o él lo que quería en ese momento, era evidenciar la circulación del hueso y la cicatrización a nivel de las heridas en los conejos. Pero él, ¿qué vio? Él empezó a poner unas cámaras a nivel de los huesos de los conejos, y él vio que el hueso iba invadiendo esas cámaras a nivel de experimental, como él lo mencionó, y se dio cuenta que digamos que al pasar del tiempo en estos conejos pues había una osteointegración y no había reacción de los tejidos blandos ni aflojamiento durante aproximadamente 6 meses. Él fue el pionero de esta técnica. Posteriormente pues lo que él hizo fue investigaciones a nivel de osteointegración dental, en los alvéolos dentales, y pues en el 2014 ya falleció. Estos son estudios que él hizo más o menos en la década de los 60. Él lo que hizo fue una investigación en pacientes edéntulos, totalmente edéntulos. Lo que hacía era a nivel alveolar poner implantes metálicos y ver, digamos, estos pacientes cómo generaba la desintegración a dicho nivel. Y pues él definió la desintegración como esto, que era un funcionamiento y una conexión estructural entre el hueso vivo y los implantes de titanio, que fue lo que él utilizó. Estas son digamos, esto es sacado de los artículos que él publicaba. Vemos acá, él también hizo evaluaciones en otros tipos de huesos, sobre todo en animales. Miren acá, por ejemplo, cómo hacía él, digamos, el implante a nivel esto era un hueso animal, a nivel del hueso, y posteriormente cómo lo sacaba. Miren las indentaciones que hacía el hueso, o cómo iba generando el hueso las roscas del tornillo que él utilizaba, pues generando la desintegración. Él también, y como lo mencioné hace un rato, pues estaba, digamos, evaluando toda la parte de la desintegración en alvéolos, y él lo que hacía era utilizar diferentes tiempos, preparaba como el sitio, posteriormente hacía la incrustación del tornillo, cerraba y con el tiempo pues él evaluaba la desintegración que se generaba a nivel de los alvéolos y pues hacía el implante ya como de la pieza dental como tal. ¿Qué es importante saber en estos? Hay 4 ósteos, este artículo lo menciona así. Sin embargo, uno podría pensar pues que hay solo 3. Uno que es la osteoconducción, la osteoinducción y la osteogénesis, que esto pues realmente nos va a llevar a la osteointegración como tal. Son los pasos o digamos las diferentes fases que hay que, o que el hueso tiene que hacer asociado al material para que haya una osteointegración adecuada. Es importante en el reemplazo articular en estos pacientes, básicamente que esta es como la base de un reemplazo articular. Cuando uno pone el vástago a nivel femoral, lo que se genera es una osteointegración y pues evidentemente la prótesis osteointegrada es lo que genera. Aquí esquemáticamente lo que se ve son diferentes fases. Unos artículos solo hablan de 3 fases, otros hablan solo de 3 fases. Entonces dependiendo del material que se esté utilizando, hay diferentes tipos de material y eso nos va a ayudar a la aceleración o no, o a la velocidad de la desintegración. Entonces lo que se dice esquemáticamente en este artículo es que hay un grupo de células progenitoras que llega hacia el implante.
Como eso hay que rimarlo para poder poner el implante, siempre va a haber sangre, siempre va a haber células, que eso es lo que llama o generan moléculas de adhesión a nivel del implante. Vienen osteoblastos y posteriormente esto se convierte en osteocitos para generar, pues digamos, la osteointegración como tal. Lo otro es esquemáticamente aquí como lo vemos, las diferentes fases que se pueden ver cuando se pone el tornillo a nivel del hueso y las diferentes células que van a responder a ese, digamos, a ese implante nuevo que se puso, y posteriormente cómo es la evolución celular a ese nivel y la osteointegración ya cómo se va formando. Es importante tener en cuenta que hay diferentes aspectos que nos pueden, digamos, influir en nuestra integración como tal. Uno pues son los materiales, otro es el diseño, otro es la superficie química a nivel del implante. Hay implantes que utilizan como un tipo de recubrimiento para que esta osteointegración sea mucho mayor o más rápida. Lo otro son las biomecánicas de los materiales. Dependiendo de la resistencia del material puede haber una osteointegración más veloz o no. La superficie, que puede ser porosa, generalmente los porosos tienen una osteointegración mucho mayor que el resto. Los factores del huésped, los factores de crecimiento, antiinflamatorios, antibióticos que se utilicen, la biocompatibilidad del material también, digamos que se ve asociado. Posteriormente, en los años 80, este es el doctor Richard Brånemark, es hijo del doctor Brånemark. Él siguió digamos, las investigaciones de su padre. Tiene un instituto en Suecia en donde hacen todo ese tipo de manejo médico en estos pacientes, y pues tienen una lista larga de pacientes ya intervenidos. En los años 80 pues se cuestionaba la adecuada osteointegración en los pacientes con soporte, pues debido a que ellos requieren mucho más soporte, los huesos de carga requieren más soporte, entonces como que no se sabía bien si esto iba a responder igual en los pacientes que necesitaban una prótesis. ¿Por qué? Pues que digamos que los estudios que se habían hecho simplemente eran huesos que no tenían soporte, como la mandíbula o a nivel craneal, pero ya en el hueso como tal de soporte, en un fémur o una tibia, no se sabía cómo funcionaba eso. Entonces él en 1980 realizó experimentos en animales pues para evaluar la biomecánica de implantes endomedulares. Esto fue, los ensayos en estos pacientes empezaron en 1990 con una paciente. Esta fue la paciente, fue una paciente que sufrió una amputación transfemoral bilateral por un tren. Ellos le hicieron todo el protocolo de manejo de estos pacientes y la rehabilitación posterior. Lo que lograron fue que la paciente podía caminar con muleta de hacer ejercicio en bicicleta usando pues las prótesis osteointegradas. La paciente más o menos duró unos 10 años con esto, posteriormente se tuvieron que quitar pues por problemas a nivel infeccioso de dicha osteointegración. Acá lo otro que hay que evaluar, muchas veces, digamos, en estos protocolos de rehabilitación en los pacientes no se sabe cuándo realmente después de la cirugía ponerlos a apoyar. Simplemente es la parte clínica que hay que evaluar y la parte radiológica. Pero no se tienen como unos tiempos establecidos, simplemente se va llevando el paciente, de acuerdo a la evolución del paciente, pues se puede generar carga en la extremidad. Es difícil evaluar esto. Uno, pues la parte radiológica, como le dije, miren como acá, por ejemplo, en esta prótesis osteointegrada, cuando se pone cómo está la parte distal del hueso, pero mira acá, por ejemplo, la parte distal cómo se ha ensanchado, está mucho más gruesa. Eso quiere decir pues que está respondiendo y se está osteointegrando de manera adecuada. Sin embargo, han salido diferentes técnicas, como por ejemplo la espectroscopia de impedancia electromecánica, que lo que nos ayuda a ver son, digamos, como se envían de alguna manera corrientes eléctricas que tienen que pasar por el hueso y la interfaz entre el hueso y metal. Eso se regresa y se mide, digamos, la impedancia que está generando a nivel de esta interfaz del hueso y el metal, y con eso pues de alguna manera se podría documentar cuál es la velocidad de la osteointegración en los pacientes. Se demostró que esto puede ser sensible a la osteointegración en el modelo experimental, pero pues hay limitaciones y pues por ejemplo este estudio era simplemente in vitro, no se ha hecho en pacientes in vivo.
y pues es un único modelo, pero pues apenas está, digamos que, evaluando toda esta posibilidad de poder hacerlo un poco más objetivamente y no pues simplemente el manejo clínico y radiológico, que de alguna manera pues puede ser subjetivo. ¿Qué tipos de implantes tenemos en la actualidad, en este momento, pues para el manejo de estos pacientes? Desde el 98, pues los estudios y las técnicas de Brånemark, pues que ellos fueron los que empezaron con, digamos, con el manejo de estas prótesis, pues ya estandarizaron como tal su mecanismo. Allá lo que inventaron fue OPRA, que es una prótesis osteointegrada para la rehabilitación de amputados. Es esta de acá, miren, esto es un tornillo, tiene una rosca amplia y lo que hace es este tornillo o este inserto va a nivel endomodular. Tiene diferentes aleaciones y lo que se hace pues es esperar un tiempo de su integración para poder hacer el proceso de rehabilitación posterior. Algo curioso es que ellos desde el inicio del proceso quirúrgico es el momento de rehabilitación. Ellos lo que dicen es que desde ese momento inicia el proceso de rehabilitación en estos pacientes. ¿Qué otros tipos tenemos a partir del OPRA? Aparte del OPRA, perdón, el EPP, la endoexoprótesis, que es de Alemania, la OPL, que es Osteointegrated Prosthetic Limb, que es de Australia, que es la más utilizada. ¿Por qué? ¿Y por qué es buena esta? Porque simplemente se hace en un solo tiempo quirúrgico y pues no requiere tanto riesgo quirúrgico en los pacientes, que en las anteriores o en las otras dos se tiene que hacer en 2 tiempos. Entonces la OPRA, que es los de Suecia, del Instituto Brånemark, ellos tienen una aleación de titanio, hay un tornillo canulado como lo vimos en las diapositivas anteriores, con rosca, y hay un pilar transcutáneo que sería este de acá o este de aquí esquemáticamente como se ve en la radiografía. Y este tornillo pues acopla a este pilar y posteriormente pues al resto de la prótesis. Esto es lo que más se ha documentado, porque llevan muchos años estos pacientes y tienen un buen número de pacientes pues para hacer estudios y evaluar la calidad de la integración de estos pacientes y pues también las complicaciones asociadas. El EPP, que es la endoprótesis, hay diferentes tipos, ha venido evolucionando con el tiempo. Se utiliza una aleación de cobalto y cromo y molibdeno. Es un vástago largo, tipo clavo endomodular, como lo vemos acá. Hay unos que traen como este soporte estabilizador lateral, que pues en los estudios que se vieron en estos pacientes generaron fallas y posteriormente pues ya los eliminaron, como vemos acá. Acá todavía lo tiene, pero por ejemplo estas endoexoprótesis ya no lo tiene por las fallas que generó ese soporte lateral. Y esta de acá es la última que se está utilizando, que es la ILP, y pues eliminó, como lo mencioné, el soporte lateral y ya tiene un cuello de titanio, y esto es para la interfaz entre la piel y la endoprótesis como tal. Para que no se genere pues irritación a ese nivel. Y como podemos ver, a comparación de las otras, esto no es roscado, simplemente tiene poros, que lo que ayuda es, o lo que aumenta es la osteointegración o estímulo de desintegración con el hueso en el cual se pone el implante. Lo otro es el AOPL, que es pues una prótesis integrada para el miembro inferior. Hay un vástago de aleación de titanio también, como lo podemos ver acá. También tiene un collar de cerámica por lo mismo, para que no se haga una irritación a nivel de la piel. Tiene diferentes partes. Hay unas canaletas proximales que nos ayuda a ver, o lo que nos ayuda a realizar es que no haya un problema rotatorio a nivel del implante. Y por ejemplo esta en la C, como lo podemos ver, tiene un orificio proximal, que lo que hace es, por ejemplo, cuando hay pacientes con una fractura a nivel del cuello femoral, por este medio de esta ranura se puede poner material de sucintes para estabilizar la fractura y pues que se pueda generar una movilidad precoz. Aquí están los diferentes componentes de la prótesis y pues como lo vemos acá. Hay otros nuevos, materiales o implantes que se están utilizando. Uno es el POP. Por ejemplo, lo que utiliza es también la misma superficie rugosa o porosa a nivel del material, a nivel del implante, pues para generar una integración mucho mayor. Y miren toda esta parte de cerámica, que esto es lo que viene pegado a la piel como tal,
y pues lo que hace teóricamente es disminuir la irritación a nivel de la piel. O este otro que ya se estuvo estudiando, pero pues está descontinuado porque esta zona de acá, esto tenía cemento óseo, polimetilmetacrilato, para poder hacer un sellamiento como tal de la parte distal del muñón, pero se vio que generaba irritación en los pacientes. Entonces, por ejemplo, en esta no se está utilizando, esta se está utilizando mucho más, y de hecho se ha hecho un estudio aprobado por la FDA con este implante. Y ahora, ¿cuáles son los protocolos de rehabilitación que tenemos? Entonces, por ejemplo, en OPRA, lo que se hace en 2 tiempos quirúrgicos, dividido en 6 meses. En el primero se pone el implante, o sea, este tornillo se pone a nivel endomedular. El segundo, lo que se hace es, se deja, digamos, cicatrizar toda la zona, y lo otro es, en el segundo tiempo, lo que se hace es adicionar un pilar osteointegrado o digamos, que va hacia este tornillo de osteointegración, y se crea un estoma por el cual va a salir el vástago de la prótesis. Más o menos lo que ellos mencionan, de acuerdo al paciente, como lo mencioné, pues eso se ve es clínicamente y radiológicamente el paciente cómo va evolucionando, pero al primer mes ellos no soportan peso. Al cuarto mes el soporte de peso varía en el día, pero pues tiene que ser paulatinamente progresivo en estos pacientes. Y al sexto mes tiene que haber una descarga de peso completa. Entonces, más o menos este tratamiento dura unos 6 meses hasta que el paciente se pueda parar y pueda ambular de manera adecuada. La ILP también requiere 2 tiempos, también es muy parecido al anterior. En el primero se pone el implante endomedular, se espera la desintegración, y de 4 a 6 semanas después se crea el estoma para poder poner el vástago y que se una a este inserto endomedular como tal. Y pues se realiza la inserción del adaptador percutáneamente posterior. También se espera, digamos, paulatinamente cómo va el paciente respondiendo para hacer el apoyo de la extremidad. Y el OPL, que es de los más utilizados, digamos, en la actualidad, se implanta en una sola etapa, se espera la desintegración de los pacientes. La rehabilitación más o menos es de 3 fases según lo que ellos dicen. Cada día tienen que ir aumentando 5 kilos de manera progresiva hasta llegar a 50 kilogramos o aproximadamente el 50% del peso corporal total en 2 semanas. Este proceso dura aproximadamente 2 semanas después de la desintegración en los pacientes, como lo vemos ahí esquemáticamente en esa foto. Perdón. Acá es una tabla de comparación que lo que nos ayuda a evaluar son los diferentes tipos de implantes que hay en la actualidad. Como podemos ver, pues muchos cambian o la mayoría tienen titanio, solamente el ILP, que es una aleación de cobalto. Unos son, digamos, roscados como el OPRA, pero los otros son press fit, es decir, se meten a presión. Obviamente hay que preparar el canal, pero se meten a presión. Hay diferentes, por ejemplo, el OPRA se puede utilizar también en amputaciones de pulgar, se ha visto una adecuada respuesta en nuestros pacientes, pero el resto sí son en extremidades y huesos largos. Y miren, por ejemplo, los tiempos que van cambiando. El OPRA de 3 a 18 meses es más largo, pero el resto sí más o menos es de 2 a 3 meses cuando se hace el apoyo total en esos pacientes. Como lo mencioné, este es el que más se utiliza en la actualidad. Entonces, ahora, ¿qué aspectos clínicos e indicaciones tenemos en los pacientes? Esto se ha tomado desde los estudios que se han hecho en estos pacientes, pero más que unas indicaciones son contraindicaciones. No hay un adecuado consenso para poder elegir qué paciente o la indicación precisa para una integración en un paciente. Entonces, los pacientes que se excluyen en la mayoría de estudios son enfermedades vasculares periféricas, pacientes mayores de 70 años, que estén con quimioterapia o medicamentos inmunosupresivos por la resorción ósea que puede causar, un esqueleto inmaduro o un embarazo en los pacientes, o alteraciones psiquiátricas, pues por el proceso de rehabilitación en los pacientes es muy difícil manejarlos. La OPL, que es la última prótesis o endoprótesis que les mencioné, pues es la única que ha mostrado tasas de éxito en amputaciones transtibial. ¿Y eso por qué? Porque digamos que la anatomía de la tibia es mucho, difiere mucho de la del fémur, pues digamos por las características que tiene el hueso como tal, que es más que todo triangular. Entonces esto se tiene que hacer con un molde 3D a medida para estos pacientes. Y pues el cambio de prótesis convencional a integrada pues tiene una mejoría objetiva y subjetiva en los pacientes, lo que se ha visto en los diferentes estudios. Adicionalmente, hay un nuevo término que es la osteopercepción. Se ha visto que en estos pacientes, por ejemplo, pueden
mejorar como este concepto de osteopercepción. Pues como tienen un implante endomedular, ellos de alguna manera mejoran la movilidad del muñón y la posición de ese muñón y pueden tener una mejor movilidad. En este estudio, que es del 2014, publicado en 2014, lo hizo el doctor Branemark, hijo, evaluó pacientes de 1999 al 2007, 51 pacientes, 55 amputaciones transfemorales. Era un estudio prospectivo, unicéntrico, no estaba autorizado. La mayoría de pacientes fueron con trauma, 33 pacientes y 42 con uso de prótesis. 8 tenían una prótesis que no era cómoda, por lo cual no lo utilizaban, y uno de ellos tenía un muñón muy corto, entonces digamos que era muy difícil utilizar la prótesis como él. Estos fueron los pacientes que él manejaba. Esta fue con OPRA, con la que ellos manejaron, que es la de la rosca que se va a nivel endomedular. Los criterios de inclusión y de exclusión, por ejemplo, acá de exclusión pacientes mayores de 20 años, de 20 pues a 70 años, enfermedades vasculares, pacientes no estaban en el estudio con embarazo, y pues digamos que otras, como ya lo mencioné, características en los pacientes como cáncer o tratamientos quimioterapéuticos que pues no iban en el estudio. ¿Qué encontraron ellos? Que la tasa de supervivencia de la endoprótesis y la función como tal fue del 92%. Hubo una escala de medición que mostró una mejoría en el uso de la prótesis y la marcha. Se evidenció o se evaluó esta escala, la escala de FS36, y que a la medición de los 12 y 24 meses los pacientes tienen una mejor puntuación. Y pues la infección, como ya lo mencioné, es de lo más frecuente que se encuentra en estos pacientes, con una tasa del 54%, es una tasa alta que se encontró en estos pacientes. Esto es también de este grupo. Esta doctora trabajó con el doctor, o este doctor trabajó con el doctor Branemark. Ellos evaluaron por mucho más tiempo los pacientes, del 99 al 2007, fue en Suecia, 111 pacientes, edad media de 45 años, las mismas causas, y evaluaron básicamente lo mismo. Bueno, el FS36 no lo evaluaron, simplemente evaluaron este cuestionario, el QDFA, y pues ellos lo que encontraron básicamente fue una supervivencia del 79% a los 15 años. Uno puede decir que es buena en estos pacientes. El cuestionario mostró una mejor puntuación en cada tiempo pues que se evaluaba el estudio, que fueron a los 5 años, 7 años, 10 y a los 15 años. Y 61 pacientes tuvieron pues complicaciones mecánicas, sobre todo hacia la parte más distal, no lo que está en endomedular, sino a la parte más distal de la prótesis. Mayor uso de prótesis en los pacientes, y pues había mayor riesgo de complicaciones mecánicas, que fue lo que encontraron. Lo que concluyen ellos es que aunque se demuestra que la integración y la capacidad de soportar cargas es buena, pues digamos por la tasa de supervivencia en estos pacientes, pues ellos documentaron un gran porcentaje de complicaciones mecánicas en las partes externas del implante, que hay que tener en cuenta. Y pues esto también digamos que va muy de la mano del futuro de las prótesis y la calidad de los materiales que se utilizan como tal. Este es el primer estudio aprobado por la FDA que les comenté. Se utilizaron 10 pacientes, se utilizó esta prótesis que ya se las había comentado. Una edad media de 48 años, un tiempo medio desde la amputación de 9 años. Había pacientes con 1 año desde amputado hasta 18 años manejado con prótesis convencional. Se evaluó la densidad ósea, la piel, la funcionalidad y la colocación y la retirada de la prótesis, es decir, la velocidad con lo que ellos lo hacían. ¿Y qué encontraron? Pues observaron una mejor densidad ósea en estos pacientes, la función y los resultados informados por los pacientes que utilizaron esta prótesis integrada, pues fue mejor en comparación con el sistema convencional pues, de prótesis que ya conocemos. Este estudio fue publicado en la revista de Medicina Física y Rehabilitación, fue publicado en el 2013. Ellos que querían comparar era comparación entre prótesis osteointegradas y una prótesis de encaje convencional. Ese era el objetivo de ellos, comparar la calidad de vida o la capacidad para caminar en estos pacientes. Fue un estudio prospectivo de casos y controles, 22 pacientes, los pacientes tienen una edad media de 46.5 años, el tiempo medio desde la amputación fue de 6.4 y pues las causas, lo que más comúnmente se ve son traumas.
La intervención pues era un implante de prótesis integrada y lo midieron con esta escala, marcha de 6 minutos, el test de apagón y consumo de oxígeno. Esto es mucho más objetivo que las anteriores evaluaciones que hicieron los pacientes. Solo medían, por ejemplo, este cuestionario, pues que lo tiene el paciente, pero acá, digamos que nos dio unas evaluaciones mucho más objetivas en el estudio. Esto fueran las prótesis o la endoprótesis que ellos utilizaban. La puntuación en el cuestionario fue 68% mayor en comparación de los pacientes que utilizaban solamente la prótesis convencional. El uso de prótesis, pues en estos pacientes mejoró aproximadamente un 45% durante el día, la utilizaban mucho más. La marcha de 6 minutos mejoró un 27%, el test de Up and Go mejoró aproximadamente un 44% y el consumo de oxígeno en estos pacientes disminuyó a un 18%. Ellos lo que mencionan, pues que la mejoría significativa del resultado funcional pues puede explicarse por la evitación de problemas de los tejidos blandos que puede tener el socket convencional, digamos al caminar en los pacientes, sobre todo en la piel. Hay una mayor capacidad de detectar la estimulación vibratoria, que es lo que se ha visto, porque pues el implante endomedular te genera esa vibración y la capta el hueso y los mecanorreceptores, digamos que manda la información al sistema nervioso central y pues esto proporciona una retroalimentación sensorial y mejora la seguridad para caminar. ¿Qué complicaciones podemos tener esos pacientes? Y eso es como el punto en donde flaquean más las endoprótesis. En este estudio se trató de evaluar digamos, la seguridad de estos pacientes. Se evaluaron pacientes del 2009 al 2013, todos los pacientes osteointegrados. Fueron 2 etapas, una evaluación de eventos adversos y 39 pacientes estuvieron, digamos, en el estudio como tal. ¿Y qué encontraron? Ellos evidenciaron infecciones, ellos las clasificaron en etapas o digamos que por compromiso de los tejidos blandos como tal, y 14 pacientes fueron reintervenidos 30 veces. Fueron muchas veces reintervenidos estos pacientes a causa de las infecciones. Estas son las imágenes que ellos muestran. Por ejemplo, esto es una estoma normal. Se ve DECO, la interfaz entre la piel y el implante se ve completamente normal. Acá ya hay una reacción de la piel con el implante como tal. Y miren, por ejemplo, este estoma cómo está de comprometido con el eritema perilesional y evidentemente la infección de tejidos blandos profundas pues puede ser mucho mayor. Y miren la radiografía cómo se puede ver acá, sí, se está aflojando y la lesión del hueso que se está generando ahí, pues digamos por la prótesis como tal. Y esta es digamos una reacción o un aumento de la reacción a la infección que tiene el paciente. Aquí ya no hay infección, pero sí se generó un tejido de granulación a ese nivel. Estos son los diferentes grados que ellos mencionaban de la infección. De acuerdo al grado o al compromiso de los tejidos blandos, ellos era lo que evaluaban. Si había una infección en hueso, pues lo catalogaban como un grado 3. Y si había una falla del implante, ya sea por fractura o aflojamiento, era un grado 4. De acuerdo a las complicaciones que se tenían, pues ellos mencionan que hay que hacer un manejo en estos pacientes. ¿Qué otras complicaciones podemos tener? No solo de la piel o en la interfaz entre la piel y el implante. Miren, por ejemplo, esta radiografía acá. Esto es un paciente que apenas se le puso el implante. Hay una adecuada, digamos, cortical ósea, pero miren por acá, por ejemplo, cómo hay una disminución y una inmovilización de las corticales, tanto laterales como mediales del muñón. ¿Y esto a qué conlleva? Pues un riesgo de fractura en esos pacientes casi que inminente probablemente. Miren, por ejemplo, las imágenes que se toman intraquirúrgicamente. Esto es un hueso, una osteotomía, digamos, transfemoral en un paciente. Así es como se ve, cómo queda cuando uno realiza la osteotomía. Y miren la preparación que se tiene que hacer para poner el implante. Se adelgazan mucho las corticales digamos, en el proceso para poner la prótesis. Esta pues es la línea áspera que evidentemente pues va a ser mucho más gruesa, la parte posterior, pero miren hacia la parte anterior cómo se adelgaza de importante digamos, la cortical. Y eso lo hace pensar a uno, digamos que vascularmente el hueso por dentro es mucho más viable, es mejor la vascularidad, o sea, el endocio es mucho más rico
Y si se daña ese endostio, pues de ahí para arriba o de ahí para afuera, perdón, probablemente el hueso va a sufrir mucho. ¿Qué otras complicaciones tenemos? Miren este paciente, un paciente con una prótesis integrada. Miren la fractura, es una fractura basicervical con un trazo hacia la parte trocantérica, y pues se trató de corregir con esta placa a 95 grados la fractura, y pues un cerclaje adicional que le hicieron. Podemos tener este tipo de complicaciones en los pacientes, pues que hay que tenerlo en cuenta. Y miren el adelgazamiento de las corticales acá y esta heterotopía que tiene ahí hacia la parte distal. Como ya lo vimos, fracturas periprotésicas, nivel de amputación más alto. La infección es lo que más comúnmente se ve. Sin embargo, un manejo antibiótico oral, los pacientes pueden ir muy bien, y pues una nueva intervención, más o menos del 5 a 10% de los pacientes es lo que se ha visto que requieren. Mecánicas, pues hay un daño de elementos extramedulares generalmente. Sin embargo, acá en este artículo lo que muestran es, por ejemplo, este paciente se había cambiado aproximadamente en 15 años, como unas 10 veces estos insertos. Miren, por ejemplo, está la parte más profunda del implante como tal. Esto va adherido al hueso, pero miren la resorción que se está haciendo a ese nivel. Y miren, por ejemplo, esta parte más distal es la piel, como la interfaz entre la piel y el implante. Mire cómo se ha generado una reacción a nivel de la piel. Entonces, esto es lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en este paciente. Lo otro es preguntarse si funciona solo en pacientes amputados. Este estudio nos dice o nos muestra un caso en que realmente se puede utilizar en otro tipo de pacientes. Por ejemplo, tenemos una paciente de mujer, 25 años, caucásica, pesaba 70 kilos y medía 1.66. Tenía una deficiencia femoral congénita. En 2012 se hizo un primer tiempo que era la remodelación del muñón, una osteotomía proximal de los cóndigos. Por ejemplo, aquí vemos pues cómo se ve la deficiencia femoral congénita. Uno la ve aquí y uno dice, bueno, no tiene cabeza, no tiene cuello, no tiene nada, pero no, es una radiografía que está rotada, es decir, el cuello y la cabeza están mirando hacia el frente. Miren el trocánter mayor cómo se ve, es decir, está rotado externamente y está rotada la cabeza y se ve hacia el frente. Y miren, acá podemos ver en esta reconstrucción 3D, está luxada evidentemente. La paciente, a pesar de eso, era funcional y podía caminar. Cómo se ve la cabeza supraacetabular, y pues no tiene una buena, digamos, anatomía acetabular. Se le hizo ese en el primer tiempo. Se hizo el manejo para ponerlo en una prótesis integrada en esta paciente. Es el postoperatorio inmediato. Miren cómo se ve bien, se ve adecuadamente, uno lo ve y pues bien. Uno podría pensar que está un poco corto, lo que aumenta el proceso o digamos el estrés hacia esta zona. Miren, por ejemplo, esta línea que se va acá. Si uno es acucioso, uno podría decir, pues está fracturada, ¿no? Podría pensarlo. Miren, por ejemplo, en estos pacientes, esto ya fue en el 2014, miren toda la reacción que se ha generado a nivel del hueso. Hay un espacio acá que se ve así. Esto quiere decir que la prótesis está aflojándose. La paciente evidentemente tenía dolor, tenía problemas para caminar. Ella estaba caminando en este momento, pero la paciente tenía muchas limitaciones para caminar. Entonces lo que se hace y se trata de hacer en ese momento es se cambia el tipo de prótesis y el tipo de implante. Mire que es mucho más cónico, lo que genera una mayor adhesión del implante al hueso como tal. Esto es press fit, es decir, se mete a presión y pues genera una estabilidad mucho mejor a nivel del constructo. Esta paciente con el tiempo, en el 2016, tiene una adecuada evolución de su prótesis. Sin embargo, como era ya tan funcional con la prótesis con la endoprótesis que se había puesto, generó dolor a nivel de la cadera. En un primer momento no se había manejado, la paciente era funcional, pero por el dolor tan importante que tenía, pues se le hizo un reemplazo de cadera total, como lo vemos acá en la radiografía. ¿Qué casos podemos tener en estos pacientes? Por ejemplo, miren esta paciente, una paciente con una amputación transfemoral o supracondilia. Se hace el manejo con la prótesis integrada. Miren, a las 3 semanas empieza a hacer el apoyo del peso paulatino para ganar, pues digamos, soporte, y al final pues hacer un soporte ya mucho mayor. Acá como se ve, esto es a las 3 semanas también, le ponen el resto de la prótesis y empieza a caminar con apoyo estos pacientes.
Miren acá, por ejemplo, ella cómo realiza la marcha. Esto ya solo a los 4.5 meses. Cómo camina la paciente después de todo el proceso de rehabilitación que inicia desde el primer momento de la cirugía. Esta es una OPL, es decir, esta paciente simplemente requirió una sola intervención para su manejo. No requirió, digamos, intervenciones adicionales. Y pues ahí podemos ver pues, la biomecánica que utiliza la paciente. Esto es de Estados Unidos, el doctor Rosbruch, que maneja este tipo de pacientes y corrección de deformidades a nivel de miembros inferiores. Y pues esas prótesis tienen microprocesadores y todo pues, para poder hacer una biomecánica mucho mejor. Miren este paciente haciendo peso muerto. Esto es de tibia. Biomecánicamente pues es mucho mejor. La rodilla pues la tiene, pero el paciente ahí está cargando 3 discos a cada lado de 45 libras. Y pues funciona. En la literatura no se ve mucho paciente que se documente, simplemente hay casos reportados de manejo de prótesis osteointegradas en tibia. No se ve mucho, generalmente son pacientes con amputaciones transfemorales supracondilias. ¿Y esto por qué? Porque esto es más a medida. Técnicamente es mucho más complejo. Este otro paciente con una osteointegrada a nivel de la tibia. Uno ve a este paciente y no tiene nada. Pantalón largo y normal. No, les va muy bien realmente. Y el anclaje dura 5 minutos. Simplemente se lo ponen con una llave de Allen, lo atornillan y ya. 5 segundos. ¿Qué hay en el futuro? Uno es la fatiga, o digamos las complicaciones que ya he mencionado, la fatiga mecánica a los componentes protésicos, la interfaz de la piel del implante. Esto tiene que evaluarse de manera adecuada porque a pesar de eso las tasas de infección, sobre todo a nivel de los tejidos blandos, pues puede ser mayor. Y pues los efectos de protección contra el estrés, que es lo que generalmente se ve, son no tanto como la prótesis como tal endomedular, sino la parte más distal. Los pacientes empiezan a ser mucho más funcionales y esto con el tiempo pues va desgastándose y pues el estrés a nivel de esos componentes puede ser mayor y pues digamos que es algo que hay que tener en cuenta para estos pacientes. Y a manera de conclusión, pues tenemos que la incidencia y la prevalencia de las amputaciones va a un aumento pues debido a las complicaciones generadas por enfermedades crónicas sobre todo. La prótesis de encaje pues en la actualidad son la mejor opción para el retorno a la actividad en pacientes amputados. Pues, las osteointegradas digamos que apenas están en auge, en Colombia no se ha hecho, en Colombia no tiene registro INVIMA, nadie está haciendo, han hecho en Chile y en Estados Unidos, en Brasil, pero en ninguna otra parte de Latinoamérica pues encontré que se haya hecho este procedimiento. Generalmente, y como en Suecia fue que el Instituto Brånemark empezó a hacer todas las prótesis de desintegración, es donde más se hace. En Europa es donde más se ha hecho este tipo de procedimientos. Sin embargo, en Estados Unidos, ahora con este estudio que les mostré de la FDA, ha empezado a salir mucho más literatura de acuerdo a esto. Y pues las prótesis integradas pues son una adecuada opción en pacientes que son adecuadamente seleccionados, viendo los criterios de exclusión de esos pacientes, no todo les va bien y pues faltan estudios para caracterizar mejor las indicaciones en la población en general. Y ya, eso es lo que traía para hoy. Gracias.